Pues bienvenidos familia, esta es nuestra sesión número 5 ya, iniciamos el mes de agosto y si te diste cuenta del calendario, agosto tiene 5 miércoles, pero esta es nuestra sesión 5 de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el miércoles 23 de agosto no va a haber serie porque vamos a estar aquí proclamando la palabra. ¿No te da gusto? Dale un aplauso al Señor porque la verdad de este evento es con la intención de que podamos seguir escuchando las escrituras. En esta casa nos hemos comprometido de predicar toda la Biblia, ¿sí? Y lo vamos a hacer, no sé cuántos años nos tardemos, pero al menos es lo que le he pedido al Señor en una oración personal. Permíteme predicar desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Obviamente que en todo el historial pues ya hay varias porciones predicadas, pero pues creo que todavía tenemos un poco de tiempo, ¿verdad? Bueno, pues estamos en nuestra sesión 5 del Credo de los Apóstoles y vamos a entrar ya en temática porque hay mucho que ver. Y lo que hoy cantábamos, la canción que hoy estábamos al final cantando de esa evidencia, es algo que tiene que ver con la sesión del día de hoy. Seguimos abordando una disciplina muy importante dentro de la rama que estudia la persona de Cristo llamada la Cristología. Y vamos a seguir abordando las porciones del credo, así que yo espero que ya la mayoría haya tenido una referencia. Recuerda, voy a dar premios al final de esta serie para todos aquellos que se aprendan el credo de los apóstoles. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Ya te sabes algunas porciones? Yo espero que sí. ¿Sale? Bueno, vamos a leer hasta donde hoy vamos a abordar, ¿de acuerdo? Lo que ya hemos desarrollado, pues ya no lo vamos a tocar. Y reitero, si te has perdido alguna sesión, están todas en nuestro canal de videos, así que puedes hacer uso de esas enseñanzas para que puedas ir, digamos, de manera sistemática abordando el tema, ¿de acuerdo? Ok, vamos a leerlo hasta donde les diga stop, ¿vale? A la 1, a las 2 y a las 3. Stop. Muy bien, hasta ahí. Porque la porción que el día de hoy vamos a abordar es precisamente la última de donde nos quedamos. La semana pasada nos quedamos hasta sufrió bajo Poncio Pilato. Ahora vamos a percibir lo siguiente. ¿Cuál es la siguiente parte de este credo? ¿Ok? Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Hasta ahí. Tan solo volvemos a resaltar esto. ¿Te has dado cuenta que cada frase, cada porción es una enorme cantidad de verdad que podemos referenciar en las escrituras, ¿verdad? Tener, como dicen, una amplia gama de referencias, porque lo que creían, ¿verdad? Recuerda, el credo no es la palabra de Dios, el credo no es autoritativo, el credo no es normativo, pero sí nos apunta, ¿qué? A la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y esa sí es autoritativa, esa sí es normativa y esa sí es de inspiración divina. Por eso, si lo vemos referenciado en las escrituras, lo creemos. Si no, no nos sirve, ¿verdad? No podemos decir que esto está validado. ¿Por qué? Por lo que Dios ha inspirado. Y por eso hemos visto el ejercicio, ¿verdad? Pregunta, hasta este punto, ¿todo lo que el credo de los apóstoles dice está referenciado en las escrituras? ¿Tú qué contestas? Sí. Y es lo que estamos haciendo en el miércoles de serie en esta ocasión. Y bueno, pues vamos a entrar entonces a ver todo lo que significa esto. Nuevamente percibo, no sé si tú lo percibes, la obra de Cristo en la cristología
comienza el estudio desde el nacimiento, después nos vamos hacia lo que es el sufrimiento, después del sufrimiento vamos hacia la crucifixión, después de la crucifixión la muerte, después de la muerte la sepultura y vamos a terminar con el descenso. Así que nos espera un recorrido bastante significativo en todo lo que es el estudio de la persona de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Te entusiasma? ¿Sí? ¿Hay hambre de la palabra de Dios en esta noche? ¿Sí? Nunca debemos de perder de vista nuestra actitud correcta. ¿Por qué? Porque esto no es solo información, esto no es algo que nos resulte así como, pues bueno, pues ya para no dejar, ¿no? Y ya, no estamos con esa intención. Estamos aquí porque volvemos a lo que oraba, volvemos a repetir esto que hemos aprendido constantemente. Lo que creemos va a formar parte importante en cómo yo me desempeño, mi desarrollo. Y si mi creencia es equivocada, escucha, por consecuencia, voy a decirlo así, mi ejecución o mi accionar en la práctica cristiana va a ser también equivocada. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad que no? Por eso necesitamos tomar este tipo de enseñanzas. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera parte. Fue crucificado. Y yo quiero empezar con una verdad tan importante y también ahorita lo cantábamos. Y esta es la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Di conmigo fuerte. La necesidad de la cruz. Dilo fuerte, vamos. La necesidad de la cruz. Dos palabras aquí importantes que quiero resaltar rápidamente. La primera palabra es la necesidad, necesario. Algo que es necesario, algo que era necesario y a veces debemos de preguntarnos por qué era necesario, ¿sí? La cruz, esa es la segunda palabra, la cruz, ¿no? La cruz que era el instrumento de tortura establecido por el Imperio Romano, una muerte de criminal, una muerte, ¿verdad?, para todos aquellos que, mira, dicho sea de paso, lo vamos a ver el día de hoy, ¿sabías que no era común que inmediatamente alguien que era crucificado pudiese morir? Por eso cuando tú ves los relatos de los evangelios, te das cuenta que precisamente Poncio Pilato hace una como inquietud de decir, ¿cómo que ya murió? Porque el instrumento de tortura para el Imperio Romano era eso, prolongar ¿qué? El sufrimiento de aquellos que estaban condenados a ser crucificados. Era un asunto que podían pasar días, ¿sí? Ahí colgados, tratando de respirar, porque uno de los, he estudiado la crucifixión no solo en el asunto, por así decirlo, religioso, he estudiado la crucifixión desde el punto de vista científico, me he encontrado con datos extraordinarios que presentan total y absolutamente pruebas para cualquier escéptico de cómo Jesús, ¿verdad?, realmente murió en una muerte de cruz, que todo lo que era la condición, sumado a todo el deterioro que había ya experimentado. Bueno, ¿sabías que a lo largo de la historia surgieron propuestas de decir Cristo no, en realidad no murió, en realidad se desmayó? Se le llama hoy esa teoría del desmayo. Y esa teoría, ¿verdad?, la han tomado muchas personas del ángulo, digamos, agnóstico, del ángulo del ateísmo, y las han tomado como armas para decir, si Cristo entonces no resucitó, entonces Cristo no es Dios. Por eso, qué importante es el tema de la resurrección, que verdad que es precedido precisamente a la muerte de cruz. Por eso vamos a entender que parece reiterativo, ¿verdad?, que dice fue crucificado y después dice muerto. Y no solo muerto, sino que también, y ahorita vas a ver por qué hace precisamente la atención en esos detalles, como lo vimos la semana pasada, tan solo el detalle de Poncio Pilato, ¿verdad? ¿A cuánto les pareció extraordinario ese dato? ¿Verdad? Bueno, familia, empezamos a darnos cuenta que el ser humano por sí solo no podía salvarse. Absolutamente ninguna persona tiene la facultad de poder decir mis obras me justifican. Esa es la tesis de la carta a los romanos, que el apóstol Pablo primeramente va a mostrarle a quién, a los judíos, porque los judíos se vanagloriaban, ¿verdad? Y los judíos porque tenían la ley, porque tenían las promesas, porque tenían los profetas, ¿verdad?
empezaron a decir, bueno, nosotros cumplimos la ley, o al menos eso es verdad, somos mejores. Y entonces Pablo se encarga de redactar una carta extraordinaria, es una extraordinaria carta, toda la Biblia es mi favorita, pero Romanos tiene un lugar especial en mi corazón, porque presenta lo que realmente es el Evangelio y la necesidad de aquel que tú y yo de verdad teníamos que tomar en cuenta la obra extraordinaria que realizó. Y por eso voy a sintetizarlo en un solo versículo. Pablo lo presenta bien, Romanos capítulo 3, versículo 23. Y te voy a pedir que lo leas también conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Wow. ¿Sabes por qué? Porque la meta establecida por Dios era que tú y yo pudiésemos cumplir la ley. Y sabes que nadie lo logró. Estábamos tronados, como dicen, estábamos fritos. No había remedio para nosotros. Por eso, la obra de la crucifixión, cuando tú entiendes, mira, ya no voy a desarrollar tanto, porque este año di una serie que se llama Lo que sucedió en la cruz. ¿Alguien recuerda eso? Sí. Y a veces te voy a decir lo que pasa. Tenemos ciertos obstáculos a veces en nuestra propia vida por la tradición. La verdad es esa. Por la tradición que nos estorba. Y pensamos que temas como ese, pues solamente es porque es o Semana Santa, ¿no? O porque es ya aquí en nuestra cultura, ¿verdad? De que se hace en Vía Crucis y que se hace una ejemplificación, ¿verdad? Eso es lo que hablo de como tradición. Y a veces, honestamente, te digo algo, lo que he percibido es que eso estorba a que cada creyente asimile con veracidad lo que significa la crucifixión. Lo que Pablo presenta como la locura de la cruz. Por eso te recomiendo que vuelvas a ver esa serie, ¿sí? Ahí está en YouTube. Se llama ¿cómo? Lo que sucedió en la cruz. Porque tienes que saber qué es lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo que realmente justificó? ¿Sabías que no nada más porque era el instrumento de tortura? Hoy nuevamente estaba cotejando bastantes notas que vienen digamos, a evidenciar lo que estaba profetizado para el Mesías y lo que él vino a hacerse maldición por nosotros al ser colgado en un madero. Porque la ley decía, maldito el que es colgado, ¿en qué? En un madero. La maldición se hizo palpable, ¿en quién? En Jesús. Y tú tienes que conocer qué se refiere eso que es la maldición. Por eso te digo, familia, a veces pensamos que cuando conocemos algo en realidad nos falta mucho más por interiorizar. Y no lo digo en mal plan, lo digo porque necesitamos de verdad meternos, dejar a un lado la tradición, dejar a un lado un poquito a veces esos ideas que se nos han sembrado a lo largo de nuestro crecimiento espiritual, para que podamos darnos un panorama un poquito más profundo acerca de estos temas. Y entonces, familia, llegamos a lo que predicaba este domingo tan solo. La necesidad más grande del ser humano, ¿cuál es? Salvación. Si no tenemos salvación, ¿qué? Familia, no tenemos nada. El mundo estaría perdido si Cristo Jesús no hubiese hecho la obra más extraordinaria, que es darnos salvación. Ahora, la salvación ha sido por medio de Cristo Jesús. ¿Qué se necesita entonces para que el ser humano responda? ¿Qué por así decirlo? Porque ya no es por medio de las obras, no es por medio de ser justificado por todo lo que de alguna otra manera pensábamos que podríamos hacer. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del ser humano? ¿Por qué tú y yo hemos llegado hoy a decir, somos salvos? Bueno, también el mismo apóstol Pablo responde y lo voy a sintetizar en un solo versículo. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Lo puedes leer fuerte conmigo? A la 1,
a las 2 y a las 3. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ahí vamos a hacer una pausa porque falta otro versículo que quiero que también leas conmigo, pero lo comento. Este es el retrato, la radiografía de todo ser humano. En este momento, por así decirlo, aquí está claramente de los que han creído, porque habla de un antes, ¿cierto o no? Pero los que no han llegado, los que no han creído, los que no han reconocido al Señor, no es antes, es ahora. Y no es estaban, es están. Y aunque con mucho cariño y respeto, ¿verdad? Como lo dije el domingo, porque ahí están inmersos gente que yo amo en la carne, ahí están inmersos familiares cercanos, tengo tíos, tengo sobrinos, tengo amigos de años, o mejor dicho, conocidos, no tanto amigos, que están en esta lista. Y yo creo que tú también los tienes, ¿verdad que sí? Y no es antes, es ahora ellos están muertos, muertos espiritualmente. ¿Sí? ¿A causa de qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Verdad? Porque suena padrísimo nosotros, para nosotros sí es una verdad, pero para los que no. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que nos hace justos delante de Dios? ¿Cuál es la gran trascendencia de la obra de la cruz por la cual necesitamos creer esta? Me voy a saltar un poquito por el tiempo hasta el versículo 5. Ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, es solo por la gracia de Dios. Wow. Si te impresiona esa verdad, dale una ovación o como le quieras dar al Señor en esta noche, porque ¿por qué llegó y por qué podemos decir que los otros todavía están? Pues ahí está la respuesta. Es por la gracia de Dios. No hay, digamos, no hay atajos, no hay ninguna otra forma, no hay veredas, senderos. Hay un solo camino, lo que hablábamos, ¿verdad?, el domingo. No hay nombre bajo ¿verdad?, esta tierra, este lugar geográfico en el cual podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Lo hemos visto en el credo. Por eso entonces, hacer rápidamente un recordatorio de lo que significa la obra de la cruz es precisamente dar evidencia que la cruz representa muchísimas cosas, pero principalmente representa el lugar que Él ocupó, que nosotros deberíamos de haber ocupado. Ahora, familia, cuando vemos que el credo de los apóstoles menciona fue crucificado, ¿y qué? Y muerto. Ok. Primeramente vamos a cotejar si la narrativa bíblica efectivamente dice eso. ¿Sí? Porque si no, volvemos a decir, no tenemos por qué tener ocurrencias aquí, llegar a conclusiones que las escrituras no avalan. El credo, recuerda, nos envía a las escrituras, nos envía la verdad, proporciona esa base para que tú y yo podamos comprender que el credo solamente es una declaración corta de fe. Bueno, vamos a ver qué dice, por ejemplo, Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 21. Perdón, Marcos. Ay, qué bueno, era a propósito para ver si todavía siguen despiertos. Bien. Marcos capítulo 15, verso 21. Dice, un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, pero era de Cirene. La historia lo va a dejar con este título.
¿verdad? ¿Te acuerdas que lo vimos precisamente aquí en el credo? Aprendimos que antes no había apellidos, ¿verdad? ¿Cómo se les daba a la persona la connotación para hacerla de mejor referencia? ¿Su lugar de qué? De origen. Como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Como tantos que vemos. Bueno, este hombre, ¿de dónde provenía? De Cirene. Y la historia entonces lo va a dejar como Simón de... Ok. Qué bueno, porque a veces piensan algunos que ese es su apellido, ¿verdad? Bueno, yo conocí a algunos que se apellidaban así, Cirene, ¿eh? Bueno, te digo, bueno, yo sé que hay apellidos que vienen desde... Rastrear tu apellido es interesante, ¿eh? Desde su etimología hasta de dónde proviene, ¿eh? No sé cuántos lo han hecho, pero es interesante. Bueno, no me voy a desviar. Este hombre venía del campo. Justo en ese momento, ¿de qué está relatando Marcos? Está relatando Cristo camino a Gólgota. Jesús llevando ese pesado madero. Los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. ¿Alguien recuerda la serie de El Sermón del Monte? Vimos datos como este. ¿Por qué un soldado romano tenía la autoridad para pedirle a quién? A cualquier ciudadano. ¿Sí te acuerdas? Sí. Ah, mira, miércoles de serie sí deja aprendizaje, ¿verdad? Bueno, pues ahí está una evidencia. Y le dice a este hombre, lleva la cruz. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Mira, para lo que nosotros presentan, por eso traigo estas referencias, ¿sabes? No solo es porque dicen y hablan de la cruz, porque para referenciar un evento, para como lo que vimos la semana pasada, un poquito poniendo el ejemplo del emperador, ¿verdad? De Poncio Pilato, también podemos darnos cuenta que para poder evidenciar referencia de que hubo, vamos a decirlo así, una tercera persona involucrada, se tenían que poner ¿qué? Referencias de quién, de qué conexiones familiares que tenía. Por eso aparece Simón. ¿Era qué? Padre de Alejandro y de Rufo. ¿De dónde conoces a esto? ¿De dónde salen? No tengo ni la menor idea. Pero estas referencias son importantísimos para que esto, el evento de que un tercer involucrado apoyó a llevar la cruz a Cristo, no fuese un boca a boca. ¿Sí estoy haciendo claro que me refiero con el boca a boca? Por ahí alguien dijo que le ayudó, pero pues solo él lo dijo, ¿no? Y así quién, pues así dicen todos, ¿no? ¿Cuántas cosas no van de boca en boca y a lo mejor este era un chisme, ¿no? Y nadie sabe, pero cuando pones esto, ¿qué crees? ¿Qué es lo que está tratando de decir Marcos? No fue un boca a boca. Hay testigos. Y si no, ahí te dejo las referencias. Preguntémosle al padre, ¿de verdad? De Alejandro y de Rufo. ¿Qué tal? La evidencia de la cruz, de que Jesús llevó consigo un madero, no solo es por una apreciación de que aquel que tenía que ser crucificado llevaba su madero, sino porque hay un tercero involucrado llamado Simón de Cirene que participó también en eso. ¿Vale? Ahora, otra referencia, vamos a ver lo que dice Juan.
Juan capítulo 19, versículo 17. ¿Qué dice? Él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, cargando ¿qué? Su propia cruz. Fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Ahí está. Fíjate que este lugar geográfico representa conexiones muy, muy interesantes, porque mira, vuelvo a repetirte, lo he dicho muchas veces, debes de saber que la Biblia es un libro que presenta una verdad, vamos a decirlo en secuencias. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Pero desde Génesis, escucha bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Cristo. ¿Por qué te lo estoy diciendo en este momento? Porque resulta muy interesante que cuando ves la historia de Abraham llevando a su hijo, llamado ¿cómo? Abraham tuvo un hijo de promesa y que era su unigénito, porque Ismael no fue. De hecho, Dios le dice, no, tu único hijo. ¿Quién era su único? Hasta ese momento, Isaac. ¿Sabes? Lo llevó a un monte llamado Moría. ¿Te acuerdas? Isaac cargó los leños de esta manera. ¿Te dice algo? Y fue camino, ¿qué crees? A lo que a la postre ese monte Moría se llamaría Gólgota. Qué casualidad, ¿verdad? No. Lo que Isaac estaba presentando en ese momento era una prefiguración de aquel que iba a venir. Es impresionante. Que hace muchos años antes ya hubo un hijo que fue sacrificado. Y eso no es todo. Porque cuando Isaac le hace la pregunta a Abraham, ¿recuerdas, padre? ¿Y dónde está el sacrificio? Abraham responde. ¿Qué responde? Jehová Jireh. Cordero. El Señor proveerá cordero. Y muchos piensan que se quedó ahí, ¿verdad? En la escena descriptiva, cuando ya oye la voz de, ¿verdad? Dios diciendo a Abraham, tu fe ha sido probada, no le des cuello a tu hijo. Y ahí aparece un animal que se quedó, por así decirlo, atorado. ¿Lo recuerdas, verdad? Algunos como que ya no están tan precisos en la referencia, ¿eh? Andan, no sé, ok. Importante, hay que saber la narrativa bíblica. Bueno, porque si yo te empiezo a inventar una historia, ¿qué crees? ¿Me la crees? Y dices, no, por favor, así no fue. Bueno. Y todos pueden decir, ahí está, lo que Abraham dijo, ya se cumplió. Hay que estar bien meticulosos porque, vuelvo a repetirte, la Biblia está interconectada. ¿Cuántos saben qué animalito ese día se quedó atrancado? Un carnero. Un carnero es muy diferente que un cordero. Pero Abraham dijo que Dios iba a proveer ¿qué? Cordero. Los judíos no dijeron ahí se terminó, no. Ahora sí que siguen en espera. Por eso, mira, ve qué entendimiento. Hubo un profeta que su ministerio fue preparar el camino de la primera venida del Mesías. Ese hombre se llamó Juan el Bautista. Y ese hombre, cuando ve a Cristo Jesús,
le dice estas palabras: he aquí el Cordero, el que Abraham dijo. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor, porque apareció el Cordero y también fue en Gólgota y Él trajo eterna salvación. Familia, esto es extraordinario. Que la prefiguración de todo aquel que iba a venir se ve, no parcialmente, se ve en su totalidad cumplida por la obra de Cristo Jesús. No solo es Isaac, hay tantos personajes que hablan de lo que es Jesús, que es lo que hoy llamamos un tipo de Cristo. Bueno, la referencia entonces de todo este versículo nos lleva también a decir, ¿verdad? Lo que Mateo capítulo 26, versículos 64 al 68, lo voy a leer. También presta atención a esta narrativa. Dice: Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre. ¿Te acuerdas que te hablé del Hijo del Hombre, verdad? Referencia puntual ¿de quién? Del libro de Daniel, que Jesús se atribuyó diciendo el Mesías. Ahora la pregunta es: ¿por qué crucificaron a Jesús? Pregunta. ¿Sabías por qué tuvieron que crucificar a Jesús? ¿Por qué fue necesario, digamos, en su día? O sea, recuerda, solo crucificaban a malhechores. Robo, asesinato, violación. Estoy hablando de delitos que no solo son pecados, son que un asunto legal que ya en ese tiempo, como hasta el día de hoy, tiene que ser tratado como ¿qué? Como un delito. Bueno, tú debes de saber cuál fue ese delito por el cual llevó a Cristo Jesús. Sí, en la conceptualización teológica todos lo sabemos: mis pecados, ocupó mi lugar. Pero legalmente, ¿cuál fue el delito por el cual Jesús fue acusado y tuvo que ser crucificado? Mateo no responde. Tú lo has dicho, está respondiendo precisamente cuando es cuestionado. ¿A quién? Ante los hombres que se decían ser las autoridades religiosas de aquel tiempo. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre. Los rabinos, los sumos sacerdotes, ¿te acuerdas de Caifás y Anás? ¿Sí? Estos estaban y eran expertos en la ley. Cuando les dicen el Hijo del Hombre, dicen: este cuate se está diciendo que es el Mesías. En lugar de poder, dice, sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viéndole en las nubes del cielo. Ahora sí, ahí está, mira, verso 65. Entonces, el sumo sacerdote, ¿qué pasó? ¡Oh! Ahí está, imagínate, ya está. Los que no saben, van a saber qué pecado por el cual se lo llevó, o se le acusó a Jesús, que lo llevó a la muerte de crucifixión. Se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: familia, si no sabías hasta el día de hoy, el delito por el cual a Jesús en su tiempo se le llevó para ser crucificado era el delito de... Ahí está. ¿Cuántos Mesías crees que no crucificaban? Bueno, de hecho la historia es interesante, porque como el Señor mismo lo dijo, posterior empezaron a surgir más, falsos cristos. Bueno, ahí está, blasfemia. ¿Y qué dijo, verdad? ¿Para qué necesitamos qué? Más testigos. Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿verdad? Pero si tú no sabes la referencia del libro de Daniel, del Hijo del Hombre, entonces debes decir: no, ¿qué blasfemia? Se dijo el Hijo del Hombre. No, Jesús. Ahora, ¿Jesús estaba blasfemando? No. ¿Jesús era el Hijo del Hombre del libro de Daniel? Sí. En otras palabras, ¿era el qué? El Mesías. Solo que ellos, ¿qué? Los religiosos no lo podían ver. Wow. ¿No será que hoy tantas cosas que Dios quiere revelar, solo es una pregunta, estoy enseñando algo dogmático, ¿no será que nuestra religiosidad del día de hoy nos esté impidiendo ver lo que Dios quiere mostrarnos?
buenas noches. Lo voy a volver a repetir. ¿Sabes qué impidió ver a ellos al Hijo del Hombre? Porque conocían las Escrituras. Di conmigo, su religiosidad. Sí conocían cuáles eran los parámetros del Mesías, solo que no sabían, ¿verdad? O mejor dicho, no era el Mesías que ellos habían interpretado. Algunos dicen, algunos dicen, no era el Mesías que les convenía que fuese para ellos. Porque todos querían, ¿sabes qué? ¿Cómo nos libra de qué? No solo del asunto, o sea, la salvación lo interpretaban de la forma de cómo somos librados de la opresión del Imperio Romano. Todos lo han oído lo que dijo, y mira lo que viene. Sí, es triste. Son, no sé tú, pero son versículos que no se deben de leer solamente en Semana Santa. Es la palabra de Dios. Y son referencias que nos dicen puntualmente, mira, esto está en Mateo, este mismo evento está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. En los 3 sinópticos está, para que veas los detalles. Como siempre recomiendo, ve la armonía de los evangelios. Cada uno presenta detalles. No se contradicen, se complementan. Vamos a ver lo que pasa. ¿Cuál es el veredicto? Preguntaron. Y ellos respondieron, culpable. Gritaron, merece morir. Y a partir de ahí entonces, familia, dice entonces, comenzaron a escupirle. ¿Sabes por qué? Porque eso se le hacía a alguien que blasfemaba. Le escupieron en la cara a Jesús. Esta traducción me gusta porque esto es lo que más la palabra original revela. La Reina Valera traduce bofetada. No. ¿Le dieron qué? Puñetazos. Y algunos, ahí está la bofetada, está la diferenciación. Versículo 68. ¿Y qué pasaba? Se burlaba. Porque dices que eres el Mesías, profetízanos. ¿Quién te golpeó esta vez? O sea, ¿te imaginas? Estaban jugando. La verdad que es tremendo. Pero ese fue el precio de nuestra salvación. El Mesías tenía que sufrir. ¿Te acuerdas? Padeció. Parte de la parte anterior, ¿verdad? Fue crucificado. Y la cruz marca mucho más allá. No tengo tiempo de hablar, mira, pero Pablo dice la locura de la cruz. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y de predicar a Cristo y a este crucificado. La cruz es una obra, familia, que necesitamos seguir conociendo. Que no me va a alcanzar una, 2, 3, 20 predicaciones más para que sigamos comprendiendo lo que significa esa obra. Por eso vuelvo a recomendarte, si te la perdiste este año, vuelve a checarla, lo que sucedió en la cruz. Vamos a pasar al siguiente, porque dice el credo de los apóstoles, fue crucificado. ¿Las escrituras revelan que eso fue verdad? Totalmente. Y Marcos pone nombres de un tercer involucrado para que no haya ninguna verdad, por así decirlo, comentario que diga, esto es un boca a boca, esto es leyenda. No, señor, no es leyenda. Hay testigos y hay referencia histórica. Wow. Cargó su cruz, fue crucificado, muerto. ¿Por qué? Porque vuelvo al comentario que dice al inicio. Cabe señalar que no todos, ojo, morían por la crucifixión. ¿Eran crucificados? Sí. Pero cabe señalar que algunos tenían que majarlos. Como dicen, perdón,
rematarlos. Pero ya no era la obra final, la muerte de crucifixión. Pero para que se cumpliesen las escrituras, Cristo, para que se hiciese maldición colgado en un madero, Cristo, ¿qué? Murió en la cruz. Cuando te acuerdas la escena, consumado es. ¿Y qué dice los evangelios? ¿Y entregó qué? El Espíritu. Ya después viene el soldado romano con la lanza, ¿te acuerdas? Golpea en su costado, agua y sangre. Eso tiene una explicación incluso médica. Cuando se termina la sangre, ¿sabes qué se libera? Nuestro cuerpo está lleno ¿de qué? De agua. ¿Qué quiere decir eso? Que había literalmente, literalmente derramado su sangre. Porque hay una teoría por ahí, ¿verdad? No, lo que mató, lo que dio, así que muerte a Jesús fue la lanza. No es cierto, eso fue posterior. Cristo cuando dijo consumado es y entregó el Espíritu, ¿qué crees? Consumado es, familia. La obra había sido finiquitada. Por eso en lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Es la obra más grande para el enemigo. Ya esto es lo que es mi apreciación, ¿verdad? Dijo, ganamos. Logramos matar al Hijo de Dios. Era la máxima victoria del Rey y Señor, que había sido llevado aquel que no había pecado, nuestras faltas, y había ocupado nuestro lugar. Fue crucificado, muerto. ¿Quién murió? Jesús. Porque dicen los que refutan, si murió, muchas veces me han cuestionado tratando de, como dicen, lanzarme buscapiés. Y seguramente en algún momento también te lanzarán buscapiés tratando de probar si realmente estás fundamentado, Y si murió, entonces no que era Dios. O sea, son buscapiés. ¿Cuál sería tu argumento para poder dar respuesta a eso? No que era Dios. Entonces, si es Dios, ¿por qué murió? ¿Verdad? Qué interesante. Por eso, familia, abordar estos temas no son solamente porque, pues es que suena padre eso. No. Presentan una correcta apreciación de lo que dices creer. Hay una respuesta, obviamente. No hay una sola respuesta. Hay muchas razones por las cuales podemos dar razón de eso, de ese cuestionamiento. Pero me voy a saltar al siguiente. ¿Por qué? Porque es importante seguir viendo lo que presenta el credo. Fue, otra vez, crucificado, muerto y sepultado. Las profecías hablan que el Mesías tenía que sufrir, sí. Tenía que sufrir morir en un madero, sí. En otras palabras, tenía que ser crucificado, sí. Por eso la apreciación recuerda, del credo, fue crucificado, muerto, porque el Mesías tenía que morir, sí. Para poder, ¿qué? Vencer a la muerte. ¿Cómo vences a la muerte? Si no hay muerte, ahí está tan solo, ¿ah? Y precisamente eso comprueba que es Dios, porque venció a la muerte. Pero después de esto, dice el credo, ¿fue qué? Sepultado. Ahora vamos a ver primeramente si las escrituras avalan que fue sepultado. Mira, 1 Corintios 15, 3 y 4, te lo dije, de hecho fue una primera porción con la que iniciamos esta serie.
porque la iglesia predicaba esto, familia. Es decir, este es otro, vamos a decirlo así, otro tipo de credo. En declaración corta de fe, la iglesia propagaba este mensaje. Y Pablo lo propagó a la iglesia en Corinto. Y mira lo que dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Fíjate, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen. ¿Eso dónde entra? En lo que acabamos de ver: muerte, crucifixión y muerte. Pero después sigue, versículo 4. ¿Fue qué? Ahí está. Es otra parte de decir, ¿verdad? O mejor, otra manera de decir: ¿fue qué? Sepultado. Y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ahí está. El credo no está diciendo algo ajeno a esto, ¿no? Está dentro de, está diciendo es esto. O sea, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero ahora no solo es la misma referencia. Mira, vamos a ver la parte descriptiva. Mateo 27, 58 al 60. Aparece otro hombre. Su nombre también te va a sonar familiar: José. ¿Cuántos personajes involucrados en esta escena, verdad? José, y era de Arimatea. Y la historia lo va a dejar como José de ¿qué? Ahí está. Fíjate lo que pasa. Por cierto, este era un hombre diríamos, tenía con queso las quesadillas. ¿Sí se dice así o no? ¿No? A las enchiladas. Bueno, a mí me gustan más las quesadillas. Versículo 58, atención. Fue a ver a Pilato. Muchos comentaristas dicen que para que esto, o sea, no es así como que el hijo de vecino viene a ver al gobernador. O sea, este hombre, seguramente podemos especular, pero definitivamente tenía influencia. Y más por la acción que Pilato accede, esto no era legal, por así decirlo. ¿Y le pide qué? Algunos dicen, es otra propuesta, que pues de cómo no sabemos. O sea, la corrupción, ok. Pilato emitió una orden para que se lo entregara. Bien. ¿Accedió? Accedió. Versículo 59. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva. ¿Sabes quién tenía tumba? He hablado un poco de las tumbas, ¿verdad? De aquel siglo. Bueno, no nada que ver con las tumbas del día de hoy, ¿eh? Era una especie, en el instituto una vez les presenté un video de cómo eran, una especie como, vamos a decirlo, catacumbas, como que varios lotes, por así decirlo, porque normalmente eran comunitarias. ¿Por qué? Porque eran muy costoso. Bueno, hasta la fecha, ¿no? Creo. Bueno. Una tumba nueva es de una persona adinerada. Su propia tumba. Y solo los más ricos podían tener ¿qué? Acceso a ¿qué? A decir, yo ya compré mi. Ok, que había sido tallada en la roca. Otro detalle que después podemos hablar. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Esto que parece, ok, ya se comprueba que el credo dice la verdad. Fue crucificado, muerto, sepultado, pero no solo nada más por ahora. José de Arimatea y el ser sepultado, familia, es el cumplimiento de otras profecías del Mesías. ¿Hasta este hombre tiene que ver para el cumplimiento? Sí, familia, porque volvemos al punto. Estos no son cómo atamos cabos sueltos para hacer que sea, no.
O lo cumplió total y absolutamente, ¿verdad? Con cualquier lujo de detalle, o no es. Si Jesús, ¿tú crees que iba? No, para que cuadre, no, no, familia. Mira lo que dijo Isaías. Hace muchos años antes. Atención. Isaías 53:9. Todo Isaías 53 es la descripción de ¿qué? Del Mesías. Él no había hecho nada malo. ¿Jesús hizo algo malo? ¿Cuál fue el pecado por el cual lo crucificaron? Blasfemia. ¿Pero en realidad era alguien blasfemo? No. Y jamás había engañado a nadie. ¿Jesús engañó alguna vez a alguien? Jamás. Pero fue enterrado como un criminal. Sí. ¿Se cumple? Ve palomeando. Se cumple. Fue puesto en la tumba. Dale un aplauso fuerte al Señor, familia. Esta es la profecía cumplida. O sea, ¿tú crees que esto es, qué coincide? No. Isaías había dicho que el Mesías iba a ser puesto en una tumba como mueren los criminales, en la muerte de crucifixión, como mueren los criminales, iba a haber la participación de una persona adinerada. ¿Se cumple? Se cumple. Jesús es el Mesías, familia. Jesús es el Hijo de Dios. Crucificado, muerto y sepultado. Pero ahora vamos a ver a la otra última parte de esta referencia, porque todo esto, familia, tiene una conexión preciosa. Y esta es una de las partes que históricamente, no lo digo yo, lo hemos percibido por muchos años, porque vuelvo a repetir, el credo no es de ahora, el credo viene desde el primer siglo, que hasta cierto punto, ¿verdad?, ha causado en algunos cierta confusión. Algunos han interpretado de forma incorrecta. ¿Qué se refiere esto? Que descendió. ¿A dónde descendió? Al infierno. ¿Y eso qué pasó? Bueno, vamos a empezar a ver. Primeramente, lo que Jesús dijo que iba a suceder. Recuerda, crucifixión, muerte, sepultura. Pregunta, ¿ves una progresión en eso? ¿Pero qué pasó? Dicho sea de paso, estos 3 días que habla, o sea, los famosos 3 días no son 3 días literales, ¿eh? En la cultura judía, las horas cuentan como un día. ¿Qué día murió Jesús? Un viernes. ¿Cuándo resucitó? Analiza, ¿son 3 días completos? No. Pero en la cultura judía, las porciones de un día cuentan como un día. Estrictamente, 24 por 3 se cumplió, no. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba Jesús? ¿Te has preguntado? ¿Y dónde estaba quién? ¿Qué pasó? Lo que conocemos como el silencio, porque se habla mucho, ¿verdad?, de todo esto, muerte, crucifixión, sepultura. Ok, ¿y dónde estaba? La pregunta es, ¿dónde estaba? Jesús habló de eso. Él mismo habló. Familia, vuelvo a repetirte, la Biblia está interconectada. Lo que a veces nos falta es profundizar en ella. Y te voy a hablar de otro profeta que no, porque a muchos lo tomamos como, eso es para la escuela dominical, porque tiene animalitos. Jonás. ¿Alguien le suena? Sí. ¿Qué tiene que ver Jonás aquí? Familia, ¿o no es padrísimo ir y venir por toda la Biblia? Darte cuenta que solo tiene un mensaje. Cristo es el único en el cual podemos ser salvos. La historia de Jonás no es solo de un profeta que se hizo berrinche y dijo ahora, y tuvo un mensaje contundente contra, ¿verdad?, los ninivitas, que bien, por cierto, se lo tenían. Tenemos una serie de Jonás en Creación y Vida Ojo de Agua, ¿eh?
Ahí para los que están llegando, tenemos una serie de Jonás, ¿sí? Bueno, ¿Jonás habla de Cristo? Sí. Porque lo digo yo, no, porque Jesús mismo dice, Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús hablando, así como ¿quién? Así como ¿quién? Yo pensé que nada más era así como la historia de Pinocho, ¿no? Así como Jonás estuvo, ¿en dónde? En el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. Ahí, como te dije, ahí está la explicación. Literalmente no es puntual. Jesús hablando en contexto judío, explicando que ¿qué? La parte del viernes, sábado, domingo. El Hijo del Hombre, nuevamente. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él. Se hace referencia, el Mesías. ¿Estará? Y a veces esa parte no se habla. Crucifixión, muerte, sepultura, descenso. Ahí está. Y el Hijo del Hombre estará ¿dónde? ¿Dónde estuvo? Si los que no respondieron ahora lo sabes. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿O Jesús está siendo mentiroso? Ahí está, textualmente. ¿Dónde iba a estar? Entonces, si te preguntan la próxima vez, ¿dónde estuvo Jesús? Ahí está. ¿En dónde? En el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ahora, oye, pero eso, el credo no dice corazón de la tierra. Eso no es, aquí viene la... Ok, ahora, no solamente eso es por lo que Jesús dice. Fíjate lo que Pablo enseña. Porque ahorita vamos a cotejar. Si el credo tiene razón, tiene que estar comprobado. ¿En dónde? En las Escrituras. Mira lo que dice Pablo cuando le escribe la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por eso las Escrituras dicen, hablando de quién, de la obra de Cristo, cuando ascendió a las alturas, ¿qué dice? Se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Efectivamente, ¿eso pasó? Sí. Dice Pablo, fíjense, ¿qué dice? Ascendió. ¿Y qué dice Pablo? Sin duda, eso significa... A ver, dilo fuerte. Lo vas a leer fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cristo también descendió. Ahí está. Descendió. Y este mundo inferior, que se traduce, es equivalente a lo que mismo Jesús dijo. El corazón de la tierra. Ahora, aquí viene una explicación. Voy a tomar unos minutos para que, mira, esto lo vemos, doctrinas fundamentales de la fe cristiana. De acuerdo a Hebreos capítulo 6. 6 doctrinas. Si tú no las sabes, te espero en el instituto próximamente. De verdad, ¿eh? Aquí tengo alumnos, ¿verdad?, que ya cursaron ese curso. ¿Sí? Doctrina número 1, rápidamente. Arrepentimiento de obras muertas. Así comienza. Es textual, ¿eh? No estoy diciendo otra cosa más que Hebreos 6, 1 y 2. Fe en Dios, número 2. Mira, tú analizas la orden de las doctrinas, es el mensaje del Evangelio. No puede haber fe si no hay arrepentimiento previo. Arrepentimiento de obras muertas. Número 2, fe en Dios. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Doctrina de bautismos. Mira, hay una progresión. Imposición de manos, número 4. 5, resurrección de muertos. Ahí en esa doctrina de resurrección de muertos vemos todo esto. Y número 6,
juicio eterno. Ahí están. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque es doctrina fundamental y para esto tengo que explicarte, bueno, terminamos, no hemos terminado. Versículo 10. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Es la obra completa. Fíjate, porque estás entendiendo toda la parte, o sea, crucifixión, muerte, sepultura, descenso. Mira, aquí viene la explicación, mira, porque, o sea, a veces no nos preguntamos esto, pero no quiere decir que no sea importante. ¿Quién me dice? Bueno, no voy a decir quién me dice. ¿Te habías preguntado? La obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Llega y obviamente trae salvación. ¿Y qué los que vivieron antes de Cristo? Abraham, Moisés, David, todos los personajes justos del Antiguo Testamento, salvo Elías, que fue ¿qué? Arrebatado. Enoc también, ¿no? Transpuesto. Pero todos los demás, como dijo un niño, ¿ontan? ¿Ontan? Ok. Explicación de la palabra que utiliza el credo. De hecho, la palabra que se traduce, porque recuerda esto fue escrito en latín, pero en la Biblia esa palabra significa lo que hasta el día de hoy podemos tomar el lugar de los muertos. ¿Descendió a dónde? Al lugar de los muertos. Y ahí te pongo 3. Di conmigo, Seol. Dilo fuerte, Seol. Hades. Y ponle seno de Abraham. Seno de Abraham. ¿Ok? Otra vez, Seol. Hades. Seno de Abraham. Ok. Vamos a explicar rápidamente. No voy a dar una clase, pero te espero en el instituto. Si tú quieres saber más de todo esto, Seol, nombre hebreo. Todas las referencias que en tu Biblia encuentres la palabra de esto, lugar de los muertos, connotaciones como infierno, tienen que ver ¿con qué? Con Seol. Ahorita vamos a ver referencias. Es increíble. Nuevo Testamento. Se traduce al griego, la palabra Seol, y la palabra que se usa es Hades. De ahí la mitología griega, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que algunos de lo mejor dicen, no sé tanta Biblia, pero ¿qué tal mitología, verdad? Ok. Sabemos, ¿verdad? De Hades hasta hay un personaje, ¿verdad? Famosísimo, que es el Hades. Ok. Ok. Y tenemos para los judíos un lugar que describe el mismo Señor Jesús. En una famosísima parábola llamada El rico y Lázaro. ¿Te acuerdas? Sí, levanten su mano quien se acuerda. Ok. Tienes que, por el tiempo no voy a ir tanto ahí, pero vamos a empezar primeramente en esa referencia. ¿Dónde la encuentras? En Lucas capítulo 16. Ahí va en casa, avientas de toda la referencia. Solo voy a leer 2 versículos, porque aquí está precisamente esta parte. Mira, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del lugar de qué? De los muertos. ¿Dónde descendió quién? Y aquí hay que apreciarlo bien y voy a ser preciso para no que te vayas con una interpretación equivocada o confundido. Ojo. En hebreo Seol, en griego Hades. De hecho, esa misma palabra en griego resulta interesante. Por eso hay el dilema, ha salido todo un rollo de aquellos que quieren eliminar el infierno, como los sectarios testigos de Jehová, bueno, porque el Hades era precisamente también la palabra que se utilizaba como el lugar donde se tiraba la basura.
o donde se quemaban a los animales muertos, ¿sabías? Digo, todo es muy interesante, pero bueno. Resulta que Jesús habla de dónde está ese lugar de los muertos y que está dividido. Ojo, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Ahí está. O sea, muertos son muertos, lugar de los muertos estaba dividido por una cima, vamos a decirlo, seno de Abraham, Hades o Seol. ¿Voy a repetir? Seno de Abraham, Hades o Seol. ¿Estoy siendo claro? Lugar de los muertos. Ahí está, Jesús lo dice, y estaba dividido. Y murió también el rico y fue sepultado. Están hablando de muertos. Versículo 23. En el Hades, ahí está. ¿Estaba quién? Por ser rico, ¿verdad? No es cierto, ¿no? Alguien dijo, sí, porque son bien materialistas, ¿no? No. Bueno, no sé si por ser rico, pero cuán es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. ¿Cierto o no? Lo vimos hace recientemente. El pecado no es la riqueza. El pecado es la confianza en la riqueza y no en Dios. Bueno, ahí está, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos, ¿a quién? A Abraham y a Lázaro. ¿En dónde? O sea, algunos dicen, no, eso no, o sea, no. ¿En el lugar de qué? Y ahí está la respuesta. Mira, no solo por esto. ¿Dónde estaban todos los justos antes de la muerte de cruz del Mesías? Seno de Abraham. Ojo, porque este lugar va a desaparecer, por así decirlo, porque después de la cruz ya no hay seno de Abraham. Y ahí estaba David. Sí, di conmigo, sí. Ahí estaba David, y no porque lo digo yo, vas a ver la referencia. Ahí estaban todos aquellos que antes de que el Mesías viniera, murieron en espera ¿de qué? Del Mesías, que solo fueron ¿qué? Una prefiguración de aquel que iba a venir. Hasta este hombre que apenas vimos, ¿verdad? De que estaba en el templo y que Dios le había prometido que no iba a morir hasta, ¿cómo se llamaba ese hombre que estaba en el templo? Presenciando cuando Jesús fue en el templo. Ya ven, ya se les olvidó. Este hombre que era justo y que estaba ahí y que dijo, no voy a morir hasta ver al Mesías. Ok. Sigo avanzando, si no se nos va el tiempo. Y entonces, ahí está la explicación. Más detalles, te animo a que leas todo el capítulo para que percibas todo lo que aparentemente muestra. Cuando Jesús desciende, ¿a dónde crees que desciende? ¿Seol, Hades o seno de Abraham? Al seno de Abraham. Porque Jesús no, o sea, hay una interpretación por ahí que salió en el Renacimiento. Mira, esto es, ¿cómo te diré? Ha sido refutado, ha sido, como dicen, masticado, remasticado. O sea, lo más extraordinario, familia, es que no me vengo aquí a presentar algo novedoso. ¿Qué crees? Esto lo han creído por años, por cientos de años. La iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo ha tomado ¿qué? Y a lo mejor algunos dicen, yo apenas me vengo enterando. Pues, felicidades porque estás entendiendo crucifixión, muerte, sepultura, descenso. Porque mira, imagínate entonces todos aquellos que dijeron, ¿y dónde? ¿Y qué de Abraham? ¿Y qué de todos los justos? ¿Y qué de los profetas? ¿Y qué de aquellos? Su esperanza iba a estar así como que inconclusa. ¿Estás conmigo? Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahora entiendes por qué se tiene que cerrar con descendió a los infiernos. Ahí está.
Ahora, fíjate lo que va a utilizar el apóstol Pedro. Bueno, para empezar, David hizo un salmo, Salmo 16, y lanzó, ahora sí que si no te ha cuajado, te va a terminar de cuajar. David realizó un salmo precioso, bueno, muchos preciosos, pero referencio, Salmo 16. Y mira lo que dice en el verso 10. Porque tú, ya viste, ahí, ahora dices, ya estoy entendiendo. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás, ojo, que tu santo, pero fíjate, o sea, presta atención en los detalles. Tu santo, mayúscula. Si tú lo lees así o solo lo escuchas sin ver el texto, le dices, David está hablando de él, ¿verdad? O sea, ¿no? ¿A poco no? Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Está diciendo, David se está ahí pavoneando, ¿verdad? Porque no. David no se estaba refiriendo a él. Porque lo digo yo, lo dice el pastor. No, porque lo dicen las escrituras. Y aquí está la prueba. ¿Quién crees que va a decir que David no se estaba referenciando a él, sino al Mesías? Porque tu santo, con mayúsculas, es el Hijo de Dios. Pedro lo dice en el libro de los Hechos. Cita el Salmo 16 y fíjate lo que dice. Hermanos, el patriarca, ¿quién? David, les pudo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros, como dice, hasta el día de hoy. Pero atención, verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le habría jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, ¿te acuerdas? Jesús, ¿hijo de quién? De David. ¿Miró a dónde? ¿Miró hacia dónde? Hacia el futuro. Y habló de qué? Que Salmos 16:9 no habla de David. Salmos 16:9 habla de quién? De Cristo. Alguien dele un aplauso fuerte. Jesús no se iba a quedar en el lugar de los muertos. Jesús iba a vencer la muerte. El que ascendió, descendió. Y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ahí está, ni su carne sufrió corrupción. Familia, Jesús descendió para traerse consigo. Por eso dice Pablo en Efesios, lo que acabamos de ver, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. El seno de Abraham está clausurado. Hoy solo hay, cuando se conecta, una vez que muertes, doctrina de resurrección de muertos, tu espíritu, ¿a dónde va? Si estás en Cristo, si no, porque vendrá un momento en que vamos a resucitar. ¿Y qué crees? Por así decirlo. Y nuestro cuerpo es el que resucita, pero le falta algo, el espíritu. ¡Wow! Para que seamos juzgados. Los creyentes recibiremos coronas, tribunal de Cristo. Los que no, la muerte segunda, el juicio del gran trono blanco. Y ahí será lanzado Satanás, el Hades, el falso profeta y todos los que le acompañan que no reconocieron al Señor. El lago de fuego y azufre. Está cuadrando todo, familia. Está cuadrando. Una última referencia para que cuadre perfectamente. Yo siempre me pregunté por qué Juan, cuando ve a Cristo en la revelación del Apocalipsis,
tiene esa pregunta hasta que lo pude cuadrar en esta parte. Juan en el Apocalipsis, el apóstol Juan, que es el que ahí en Patmos tiene la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es otra cosa, no es un libro ni de ficción, no es un libro ni siquiera así como que para especulación, no, es la revelación de Jesucristo. Y vamos a verlo, mira, rápidamente, Apocalipsis 1. Y si tú vas un poquito antes, mira, vamos a empezar ahí. Verso 12, entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de uno de los candelabros vi a uno semejante. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Estoy leyendo el verso 13. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce buñido cuando se le ha hecho refluir el horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Verso 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda fuerza. Verso 17, cuando lo vi, ¿qué dice Juan? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y aquel que estuvo muerto es porque estuvo ¿en dónde? En el lugar de los muertos. Y ahora vas a entender por qué dice lo que dice. Y vivo por los siglos de los siglos. Wow. ¿Y qué dice? Y tengo las llaves de la muerte. ¿A cuántos ya les cayó la revelación? Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Ponte de pie, familia.